Muy bien, no se les olvide. Saludos, Montserrat Agüero tiene abierta su cámara. Apaguen sus cámaras y mantengan sus micrófonos cerrados. Vamos a ver si quedó alguna duda con respecto a lo que vimos el día de ayer. Entonces pónganme por favor si queda alguna duda. Muy bien, les comparto también la pantalla para que ustedes puedan observar que su correspondiente jefe de equipo, ¿verdad? Subió su material en tiempo. Todos los equipos están en tiempo. Hay 11 documentos recibidos. Eso querría decir que por ahí hay algún equipo que envió 2 veces. Entonces, el equipo que envió 2 veces, déjenmelo saber, porque si calificó el primero y estuvo mal, se queda esa calificación, ¿eh? Entonces, por favor, si alguno de los equipos, ahorita están viendo la pantalla, envió 2 veces, hay 2 miembros de su equipo en la pantalla, entonces déjenmelo saber. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, veo a alguien escribiendo. Acuérdense, vean la lista en este momento para que detecten si su equipo subió 2 veces, porque hay 11 documentos recibidos y solamente son 10 equipos. Entonces hay un equipo que subió 2 veces. Muy bien. Correcto. Muy bien, jefe de grupo. Entonces, Edwin, estás encargado de resolver ese misterio. Si hubo por ahí algún equipo que subió 2 veces. Muy bien. Repasamos entonces el día de ayer. Vamos a poner rápidamente nuestra imagen. Las características de los microsatélites, que son áreas donde hay genes. Tenemos espacios donde no hay genes, llamadas regiones intergénicas, que no son codificantes, ¿verdad? Conocimos, me voy a regresar al pizarrón, hay que darme algunos datos antes de que borremos alguno de los detalles. Quedaron algunos datos escritos en el pizarrón, en los cuales recordamos que cada gen se compone de 3 partes, no olvidemos su región promotora, sus regiones codificantes y sus terminadores, ¿verdad? Y que dentro del gen, ¿verdad?, en la región promotora hay estos pequeños tándems de 1 a 6 pares de bases. Hay varios tipos de tándems en esta región promotora, tándem de estos pequeños. También dentro de las regiones codificantes pueden caer la existencia de tándems. Y dijimos que el terminador, pues ahí es un ejemplo de un tándem que es mononucleótido, no todas son timinas. Entonces sería un ejemplo de en todos los sitios posibles del gen, y por ahí inclusive anexamos aquí un pequeño espacio en azul, que sería la región intergénica. Entre gen y gen dijimos que hay un espacio, y que en esos espacios también puede haber estos pequeños tándems, y que entonces cuando en el texto me decía que en las regiones microsatélites podía haber codificantes y no codificantes, entonces ya entendemos que todos los tándems que caen en las regiones promotoras, pues aquí son obviamente no codificantes. Asimismo, si caen en las regiones intergénicas, el espacio, una vez que terminó el terminador y empieza un espacio vacío para que inicie el siguiente gen, entonces también son no codificantes, ¿no? Pero si caen dentro del área del codificante o terminador, ¿verdad?, entonces ahí sí pasan a ser parte integral de la copia, que sería el RNA mensajero. Muy bien. También durante nuestra plática el día de ayer, ¿verdad?, me voy a regresar rápidamente a buscar la imagen, aprendimos que cada un gen tiene una localización única, específica, ¿verdad? Entonces voy a compartir mi pantalla, y que a esa localización se le llama, ¿cómo dijimos? Ayer alguien me dio el nombre. La localización de un gen. ¿Cómo?
Muy bien, entonces ya apareció por ahí el que subieron doble, el equipo que subió doble. Entonces, Edwin, por favor, tómame nota ahí del equipo. Ya su compañero puso el nombre, entonces nada más tómame nota de qué equipo fue, ¿no? Y el nombre de los dos compañeros de ese equipo, para que me digan cuál de los dos voy a calificar y el otro lo elimine, ¿no? Entonces ya está ahí arriba el nombre en el chat del compañero que dijo que subió doble el trabajo. Entonces no seas malito, Edwin, verifícame con ese estudiante el nombre de la persona que subió del mismo equipo, los dos que subieron y cuál voy a eliminar. Muy bien, entonces perfecto. Locus es el sitio de localización. Ajá, correcto. Muy bien, entonces mientras mándale un mensaje a tu compañero para que, si no mañana para que terminando la clase lo localices y ya me dices por fin cómo quedamos. Locus entonces es el sitio exacto como una dirección para localizar los genes y que dijimos que existen varias bibliotecas donde puedo ir a conseguir estas direcciones de los genes, ¿no? Normalmente cada que vayamos a ver un evento patológico pues les voy a dar algo como esto, que sería exactamente qué cromosoma, qué brazo, ¿verdad? Región, banda y subbanda. Y también aquí mismo en la plataforma les dejaré, acuérdense, voy a abrir en la plataforma, les dejaré esta liga, ¿verdad? Que aquí les puse, que es la liga que se llama Atlas de Genética y Citogenética, en donde si ustedes quieren localizar un gen en cualquier cromosoma, pues aquí en esta liga particular pues están todos los cromosomas, así como los genes contenidos. Entonces este es un buen atlas de genes. Entonces este estará disponible para, no sé, alguna consulta que ustedes necesiten, no sé, parte de alguna investigación que necesiten un apoyo, pues entonces esta liga estará ahí. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Correcto. Entonces con eso, dijimos, terminamos en general, porque después vamos a entrar a muchos detalles de los genes, pero en general terminamos de hablar de las características globales de lo que correspondería al DNA clasificado como microsatélite. Muy bien. En las diapositivas, ¿verdad? En la diapositiva número 49 de nuestro set, y abajo de toda esa tabla dice secuencia única y también dice genes. Entonces, este set literalmente tendría que estar dentro del anterior. ¿Por qué está separado? ¿Ya? ¿Por qué está separado este gen particular, este set? Porque como ejemplo, observen esta imagen. Me ponen, ¿verdad? Iniciando en la parte posterior una célula, en el centro me representan el núcleo en azul con los cromosomas así como en dorado, y luego me sacan un cromosoma y de ahí me extienden un DNA, y vean cómo me ponen, ¿verdad? En un segmento de DNA de manera consecutiva, y entonces me dicen aquí, me ponen una flechita y me dan a entender al final que aquí este producto de este segmento de DNA es una proteína. Este otro segmento de DNA es otra proteína en rojo y este segmento de DNA es otra proteína en azul, lo cual correspondería entonces a una región microsatélite con algunos espacios intergénicos, es decir, entre cada espacio de su producto final, entre cada uno de estos genes, pues hay un pequeño espacio. Ahora, no todas las proteínas trabajan de manera independiente. Hay unas que sí, por eso dije no todas. Hay algunas proteínas que una vez que se producen, ¿verdad? Son transportadas a su sitio de acción, ya sea, ejemplo, se va a convertir en las fibras musculares, se va a convertir en las fibras de soporte de colágeno, tienen funciones muy independientes. Pero hay otras, como este ejemplo, en donde de manera continua se encuentran genes que producen proteínas de ensamble. Llámese proteína de ensamble aquella proteína que se conforma
de subunidades y cada subunidad corresponde a un evento proteico. Y entonces cuando ustedes ven esto en un texto, y por eso hoy vamos a ver familias génicas y multigénicas, y esto tiene que ver con proteínas de este tipo. Proteínas que se ensamblan para hacer una función. Entonces vamos a ver en el chat si alguno de ustedes conoce alguna proteína, ¿verdad? O algún ente funcional por ahí, no les quiero dar el nombre porque si no me van a dar rápido los ejemplos, que se conforme de subunidades. Entonces ahí les dicen, esta proteína se conforma de 2 subunidades alfa, 2 beta, 1 gamma. Ah, muy bien, Saray, inmunoglobulinas. Ese es un excelente ejemplo. Las inmunoglobulinas son como estos sets, en donde cada uno de estos pedacitos que ensambla la inmunoglobulina corresponde a una unidad proteica diferente, pero que sola no trabaja. Tienen que ensamblarse para hacer un trabajo. Entonces, por eso aquí me dan este ejemplo al final de proteínas de secuencia única que trabajan solas y proteínas de secuencia única que necesitan forzosamente hacer un ensamble para trabajar. Y aquí el ejemplo son continuas. No es la única posibilidad, pero este es un ejemplo, continuas. Muy bien. Ahora sí, entonces, vamos a ver si quedó alguna. Muy bien, las proteínas G. La proteína G trabaja con un set de proteínas. No es una proteína única, trabaja con un set y por consiguiente, aunque no se ensamblan, las proteínas G son como, diríamos, como un equipo de básquetbol pasándose la pelota. Primero una la recibe y le pasa la pelota, que en este caso sería la fosforilación, a la otra. Y así sucesivamente se la van pasando. Entonces, más o menos así trabajan las G. Necesitan como una fábrica, van pasando un mensaje, 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 mensaje. Pero no se ensamblan. Ajá. Muy bien, los receptores GABA, sí. El receptor GABA se ensambla de 2 subunidades alfa, beta y la gamma para formar un solo set. Y si alguna parte de ese set no está, entonces el receptor ya no trabaja. Y así hay muchos receptores. Muy bien, entonces sí pudieron pensar. Hemoglobina, por ahí dijeron, claro, las hemoglobinas tienen sus subunidades y necesitan estar ensambladas para el transporte. Y si no están ensambladas, ¿verdad? Entonces ese transporte no se lleva a cabo totalmente o no se lleva a cabo con eficiencia, porque hay, aquí sería como suplentes, ¿no? En las hemoglobinas. Si no vino a trabajar fulano de tal, pues podemos poner a otro para que haga el trabajo, aunque no lo hace bien, pero hace el trabajo. Muy bien. Toxinas. Si la toxina, no sé exactamente cuál es, necesitas darme el nombre completo. Si las toxinas se ensamblan, sí. Ajá. Las bombas de iones, no todas las bombas de iones se ensamblan. Hay receptores que solamente es una sola proteína que hace todo el trabajo. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a ver de esos ejemplos que ya pensaron. Ya pensaron varios ejemplos. Entonces, de esos ejemplos que pensaron que me escribieron ahí, ajá, sería en el caso de la bomba de iones, para que me digas cuál, porque hay unas que son una sola y hay unas que sí son ensambles. Entonces, búscame un ejemplo fotográfico para mostrarnos aquí en la clase y los vamos a poner como ejemplo, porque estos entonces pertenecen a lo que se llaman familias génicas y multigénicas. Entonces, vamos a ver si podemos dar una definición. Muy bien, ¿quién me dice entonces qué es una familia? Vamos a empezar con un concepto sencillo. ¿Qué es una familia? En general, en su vida diaria. Vamos a empezar con un concepto simple y después lo vamos a transportar a DNA. Entonces, en su vida diaria, ajá, muy bien, vamos ahí. Déjenme, no, quería estar en el pizarrón y lo descompartí.
Entonces vamos a poner eso. Vamos a tomar el término familia, porque aquí entonces ya estamos hablando, seguimos hablando de DNA, de moderada repetición, pero ahora vamos a entrar en estas llamadas familias. Entonces, en el término familia, incluye, tal como me pusieron aquí, ahorita lo voy a regresar a genes, vamos a primero definir el concepto. Agrupación, es un grupo, correcto. Ahora, comparten características. Piensen en su familia. Comparten características, grupo de sujetos, unidas por un parentesco. Entonces, están unidas por, están unidas, y voy a poner aquí igual a similares, para que después vea esto cómo lo voy a transportar a DNA. Comparten similitudes, personas relacionadas entre sí por parentesco. Muy bien, entonces, sí pudimos pensar en un concepto de familia. Entonces, cuando piensen en su familia, piensen en algo más que tenga en común en la familia. Aparte que se parecen físicamente. Institución nuclear. Muy bien, ¿qué más? Muy características físicas. Muy bien. Pensamos en una familia nuclear. Tipos, muy bien. Ancestros, muy bien. Entonces vamos a ancestro común, ese me gustó. Bien. A ver. El apellido. Estoy tomando conceptos que sí los puedo transpolar a DNA. Por María Blanca. Lugar, correcto. Origen, vamos a poner origen. Ahora sí, ya pensamos en una serie de palabras que puse en el pizarrón. Y esa serie de palabras ahora las voy a transformar a DNA. Ya tenemos claro entonces el concepto de familias. Cuando en DNA se habla de familias, entonces esta sería como el inicio, ¿no? Ancestros comunes, es decir, se cree que evolutivamente, filogenéticamente, tal como ustedes leyeron en transposones, esa es la palabra, en filogenética o filogenias, se cree que algunos segmentos de DNA, durante los procesos evolutivos, desde pasar a organismos simples a organismos complejos, algunos DNAs se hicieron diferentes, pero mantienen un ancestro. Son diferentes secuencias de DNA funcionales ahora, pero filogenéticamente mantienen un ancestro común. Muy bien, entonces ya tomamos la primera. Ahora, voy a tomar otra más, porque a lo mejor en el DNA no tenemos apellidos, pero lo que sí tenemos son nombres comunes. Ejemplo. ¿Por qué todos los llamamos RNA? Y después es como si el RNA fuera su apellido y su nombre es transferencia, mensajero, ribosomal, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, algunos genes inician con un nombre común y a partir de ahí tienen un subnombre, como esto. Y entonces esto me da idea de que pertenecen, vean ahí como en esta noción que pusimos aquí del apellido, que provienen de un mismo origen, o que tienen algo común que los hace una familia. Muy bien. Ahora,
El origen, y aquí el origen lo voy a poner como una dirección, es decir, algunos genes están agrupados en puntos particulares. Entonces, es decir, como si tuvieran una casa. Igual tienen un locus. Están todos viviendo en el mismo locus, es decir, podríamos decir que en el cromosoma 5, en el brazo largo, en la región 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la región podía ser un segmento grande, una banda? Que esta banda posteriormente, si me íbamos desde la región hasta la segunda clasificación de banda y después a subbanda, podía ser que aquí había separaciones. Y después de cada una de estas también había separaciones. Entonces, vamos a decir que para genes comunes hay algunos, no todos, en los tipos de familias que se agrupan en una región, aunque posteriormente estén separados por los segmentos de bandas y subbandas, pero algunos sí están agrupados en regiones. Entonces, eso sería como su casa, como el origen, de dónde vinieron, están todos ahí en ese locus particular, de tal cromosoma, en tal brazo, etc. Vean, ya estamos transpolando todos los términos. Vamos a ver, en las similitudes podría ser similitud número 1, sería que las secuencias son iguales. Y entonces vamos a poner ahí secuencias. Sus secuencias son similares, y entonces esta similitud tiene algo que ver con los ancestros comunes de ese origen de secuencias. Ahora, otro tipo de similitudes podría ser sus funciones. Ejemplo, a lo mejor todo este set particular en funciones trabajan de manera similar haciendo una función biológica. Y aquí sería ejemplo, existe un famoso gen de colágeno, pero en realidad no es solo uno, hay 4 familias de esas colágenas y cada familia de esas colágenas está subdividida en tipos, pero similarmente vienen de un ancestro común, sus secuencias son similares e incluso sus funciones son similares. Entonces ahí ya vamos entrando a este evento. Déjame ver qué otra. Y grupo, aquí pusieron un grupo de personas unidas, ¿no? Habían dicho al inicio. Que el grupo de personas unidas, nuevamente, entonces lo podemos poner como están en un solo lugar o provienen de un ancestro común o sus funciones y secuencias son similares. Entonces, ya ahora pudimos transpolar esa palabra que cuando la leo en el libro me dicen familias génicas. No me queda claro. Pero ahorita ya pensé cómo esas características, esas palabras que mencionamos, las podemos transportar a DNA. Vamos a ver si hasta el momento entonces nos quedan dudas sobre el concepto de familias con respecto a DNA. Perfecto. Muy bien. Ahora, con esto en mente, nos vamos a ir a la clasificación, porque las familias se clasifican en génicas y multigénicas. Y entonces vamos a definir cuál es la diferencia. Familias génicas y multigénicas. Vamos a ver si alguien leyó alguna definición de familia génica. ¿Alguien leyó alguna definición de familia génica?
Vamos a ver si alguien leyó alguna definición de familia génica. Ya tenemos todo ahora en mente, ¿verdad? Ya entendimos que es una familia. Ya entendimos que provienen generalmente de filogenias o sitios comunes. Muy bien. En la página 19, porque dije que, muy bien, aquí dice, familia génica sería un grupo de locus que comparten un grupo de secuencias de nucleótidos similares, muy bien, y ancestro común, muy bien. Genes producidos por duplicación que mantienen una misma función. Muy bien, ahí cuando dice producidos por duplicación, entonces me regreso al pizarrón porque eso sería como en este caso, el ejemplo que nos está dando Monse. Cuando en el texto me dicen producidos por duplicación, es que venían de un ancestro común, pero evolutivamente se han especializado en 2 o 3 diferentes. No es que se duplicaron solitas y ya existen, ¿no? Entonces, eso es el trasfondo que estoy tratando de darles a entender. Cuando leyeron por duplicación, quiere decir que de un ancestro común se generaron 2 evolutivamente y se fueron pasando a las generaciones y especialidad de los genomas. Y ahora tenemos incluso 2, 3, 4 que fueron similares en secuencia común. Muy bien. Ajá, dice una más copias que codifican una proteína. Nair me puso eso, que también literalmente significa esto. Vienen de un ancestro común y ahora pueden codificar proteínas en cierta manera diferentes estructuralmente. Nucleótidos, varios fragmentos. Muy bien. Dice, puede tener secuencias tándem. Sí, ahí sí, porque Monse, todos los genes, ya entendimos en nuestra clase de ayer, ¿verdad? Por eso era importante primero hablar de las regiones microsatélite. Todos los genes contienen tándems. Y entonces cuando me hablan ahora en las familias génicas, sé que entonces aquí está la palabra gen, ¿no? Familia génica, entonces querría decir que de un gen se derivaron. Y que entonces, si son genes, pertenecen a las regiones microsatélites. Y que si pertenecen a las regiones microsatélites, pueden contener tándems. Y que ya dijimos que los tándems pueden estar localizados en las regiones promotoras, en la región codificante o en el terminador, ¿no? En cualquiera de los sitios. Muy bien. Ahora, las polimerasas, ejemplo, sí, son todas en un ancestro común. Están clasificadas, ¿verdad? Tenemos polimerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3. Estructuralmente son similares, incluso hacen trabajos similares. Muy bien, Edwin, pensaste en un ejemplo. Ahora, déjenme les comparto la pantalla porque en la diapositiva número 17 de nuestro set, perdón, 19. Si están siguiendo las diapositivas, no se les olvide, pongan notas ahí, ¿no? Me dice que primero se clasifican en génicas clásicas. Y el ejemplo de una familia génica clásica son, en el libro me ponen a las RNAs. Y entonces ahí ya hablábamos que estructuralmente son iguales, todos son RNA, una cadena, contienen adenina, uracilo, ¿verdad? Guanina y citosina. Entonces todos son iguales. La estructura físicamente es igual, pero las funciones a realizar varían entre ellas. Las funciones a realizar varían entre ellas. Y entonces voy a ampliar un poquito de las funciones de este ejemplo. Edwin me dio un ejemplo y ahorita lo voy a explicar en el pizarrón el de Edwin. Muy bien, entonces voy a ir agrandando estas imágenes. Esto es una imagen que representa un RNA mensajero. Los RNAs mensajeros que van finalmente a producir proteínas
pues son mensajeros más largos. Ya dije, puede haber desde 250 pares de bases hasta 10.000 pares de bases. Pero vean esto que es curioso. Entonces, cuando el RNA, que es una cadena, ven ahí, lo sigo acercando, me llama la atención que esto parecería escaleras, ¿no? Y estas escaleras son similares a la doble hélice. Aquí, 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 aquí. Es decir, el RNA, aunque es una sola cadena, es capaz de, por proximidad, asociar cualquier adenina que encuentre con uracilo y guaninas con citosinas. Y mientras estén de manera continua, pueden cerrarse formando una escalera como si fuera la doble hélice del DNA. Hay lugares que no logra parear, y cuando decimos parear es adenina, uracilo, citosina, guanina. Y los lugares que no logra parear en nuestro libro son descritas como hairpin o pasador de cabello. Esta sería la punta del pasador de cabello y esto sería el cierre. Entonces, esa es una importante característica que hacen los RNAs. ¿Para qué lo hacen? Porque las enzimas que viven en los núcleos les gusta cortar cualquier hebra que sea monocatenaria. Es decir, cuando el DNA se abre para hacer copias de RNAs mensajeros, tiene que ser muy cuidadoso abrirse y cerrarse. Cuando hace copias de sí mismo, utiliza el mecanismo para proteger sus cadenas. Entonces, el RNA hace varias estructuras para protegerse, pero sigue siendo adenina, uracilo, guanina, citosina. Vamos a ver otro ejemplo de funciones del RNA. Muy bien, esta que ustedes ya han oído hablar alguna vez. Muy bien, vamos a ver si alguien puede contestar la pregunta. ¿Qué hacen los RNAs de transferencia? Este es un ejemplo fotográfico del RNA llamado transferencia. ¿Qué se acuerdan de ese transferencia? ¿Qué transfiere? ¿Qué transfiere el RNA de transferencia? Vamos a ver, acuérdense. Voy a dar una pista. Muy bien, Edwin, ya contestó la pista. Muy bien. Aminoácidos, muy bien. Los RNA de transferencia son como, ¿verdad? Como Uber Eats. Entonces, si necesita en ese momento unos tacos de pollo, entonces va y los recoge y los entrega. Pero ahora requieren unas alitas, entonces los pide, va y los recoge y los entrega. Esa es su única función. Transfiere aminoácidos, moléculas de aminoácidos. Entonces vean que el RNA mensajero, que son generalmente mucho más grandes, vean la comparación entre la primera imagen, ¿verdad? Si contara yo cada una de estas rayitas como pares de base, dijimos, los mensajeros son muy grandes. Y estos no tienen ninguna función enzimática. Lo único que van a hacer es van a servir un molde para hacer proteínas. Pero ¿y quién hace las proteínas? ¿Quién ayuda a hacer las proteínas? Este otro elemento, que es un RNA. Entonces, filogenéticamente vienen del mismo sitio, pero su función es diferente. Ahora, muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, vean esta imagen. En esta imagen se representan, observen, este es un RNA, este es otro RNA, y en conjunto, ¿verdad? Aquí les dicen más otros 31 elementos, no nada más esos dos, constituyen las subunidades ribosomales. Ahora, tanto la unidad mayor como la menor del ribosoma se conforman de RNA más otros sets proteicos. Entonces, esto es un gran ensamble. Es decir, los RNAs trabajan con otro set de proteínas para ensamblarse formando estas unidades. ¿Qué hacen los ribosomas? Vamos a ver, acuérdense.
¿Qué hacen los ribosomas? Correcto. Ayudan a sintetizar o producir proteínas. Fijan, dijo su compañero, fijan los aminoácidos. Porque lo único que hace el ribosoma, paso número 1, sería reconocer que es un RNA mensajero. Tiene que identificar que es un producto que finalmente va a ser una muestra, ¿no? Una muestra de lectura. Y lo que va haciendo el ribosoma es estar seguro de que el RNA de transferencia, de que éste introduzca de manera correcta el aminoácido que tiene que ir poniendo. Y finalmente, efectivamente, alguien dijo, fijan o sintetizan, van haciendo un proceso de síntesis para que esos aminoácidos que le trajeron, ¿verdad? Que pidieron, como pedir el Uber Eats, que le pidieron, los ensamble correctamente. Muy bien, me gustó la palabra de su compañera Miriam. Ella dijo centros. Muy bien, es un centro en el cual tiene que revisar que el producto llamado RNA es correcto, que la lectura se vaya haciendo cada 3 pares de nucleótidos, que se vaya incorporando el aminoácido, que sea correctamente ensamblado arriba. Es una maquinaria, es una fábrica. Muy bien, y entonces estamos hablando de un RNA con una diferente función. Correcto. Estamos hablando de los RNAs como familias, ancestros comunes, características estructurales, pero diferentes funciones. Ahora voy a observar este otro tipo de RNA. Porque entonces, es muy interesante. Este RNA, fíjense aquí, y aquí me dicen la palabra exón, y entonces esto gris correspondería a la palabra intrón, y este otro rojo corresponde a la palabra exón. Y entonces en otras clases dije, ¿en dónde sí puedo aplicar los términos exón e intrón? ¿En dónde sí puedo aplicar? Dije que en el DNA no lo podría aplicar. Pero cuando se convierte en qué, entonces son referidos como exones e intrones. Muy bien, veo ahí una respuesta. Me quedó como abajito, no la puedo leer. Perfecto, ya vi la de Alexis. En el mensajero, en el RNA mensajero. Es decir, esto sería más o menos como este RNA trabaja sobre otro RNA para editarlo. El RNA mensajero necesita de ayuda para ser editado. Es como antes, ¿verdad? Si una persona necesitaba tener un sirviente que lo vistiera, ¿verdad? Y le pusiera su camisa y le pusiera todo, y este sería como ese trabajo. Tiene que ir a este RNA mensajero, localizar secuencias particulares que, si se dan cuenta aquí, las secuencias de los intrones, para ser reconocidas, siempre son iguales. Son pequeñas secuencias tándem. Entonces, en las regiones codificantes, ¿verdad?, de un gen, existen estos pequeños tándems, que cuando son transformados a RNA, se convierten en sitios identificables para ser eliminados. Entonces ya entendí que estos microsatélites o estos mini tándem existen en las regiones codificantes y que posteriormente van a ser identificados como sitios intrones. Entonces ahí tenemos otra función más de los RNAs mensajeros. Y tenemos esta última, que esta es muy como de moda en estos días. Vamos a ver si alguien ha oído esta palabra. Muy bien, veo a Monse escribiendo para ver si me quiere poner un comentario. Y quiero que piensen si alguna vez han escuchado esta palabra, microRNA, y si saben algo de ellos. Ahorita voy a explicar qué hacen.
Muy bien, ¿había alguien escribiendo para ver si era una pregunta o otro comentario más? Bien, sigan escribiendo. Me gusta contestar preguntas. O quieren poner otro comentario más, pónganlo. Ya saben que todo eso enriquece la discusión de la clase, ¿no? Entonces, en lo que siguen escribiendo, voy a hablar de estos microRNAs que ahora son de moda. Incluso tienen números, hay algunos que se llaman microRNA 525, microRNA 1250, cuya función, aquí, vean, esto, muy bien, tiene capacidad de regular las presentaciones, perfecto. Son codificantes para regular la traducción de mensajeros, muy bien, regulan la expresión de genes, sí. Y entonces observen esta imagen para que le quede claro a toda la clase. Vean esta imagen que está aquí en rosita, representaría un RNA mensajero. Y luego aquí esto en morado representan RNAs constituyendo unidades ribosomales. Es decir, este mensajero fue reconocido por un ribosoma, cuya función es finalmente ir ensamblando una proteína. Pero ahora, ¿qué hacen estos microRNAs? ¿Verdad? Estos microRNAs serían como gente que hace un paro en la calle y no deja pasar a nadie. Entonces hacen un paro aquí y se unen por manera complementaria. Complementaria entonces querría decir que esta pequeña secuencia de microRNAs, cuando encuentra, si es una adenina, tiene que buscar un uracilo, si es citosina, tiene que buscar una guanina, eso es parear. Parea de manera complementaria consecuencias de otros RNAs, lo cual impide el paso de las unidades ribosomales. Entonces es como que ustedes venían ya listos en la ruta 10, ¿verdad? De Plaza Dorada, venían listos para la escuela. Y se encontraron que ahí justo en la Procu, ¿verdad? Había un paro y nada va a pasar desde ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes que ya venían cargados ahí en la ruta 10, pues ni modo, se van a tener que bajar de la 10. Y entonces todo este tiempo que se iban a salvar, toda esta producción, se para. Eso hacen los microRNAs. Los microRNAs existen de manera natural en las células, sin embargo, son una excelente herramienta contra algunos tratamientos, porque ya existe un término denominado farmacogenética. Por ahí me recuerdo que, no sé si en este grupo o en otro, había un instructor de farmacología. Entonces, muchos fármacos se han descubierto, ¿verdad? Pero ahora están introduciendo nuevos mecanismos como este. Esto evitará que alguna proteína se produzca. Entonces, ya vimos que las funciones de los RNAs, que originalmente provienen de una familia génica, funcionalmente pueden ser diferentes. Ejemplo, vamos a ver si alguien en la clase me comparte. Vamos a ver en sus familias, porque hay familias cuando yo pregunto y me dicen, es que en mi familia todos somos médicos. Mi papá es médico, mi mamá es médico, mi hermano es médico, yo estoy estudiando medicina y mi hermana que está en la prepa también va a estudiar medicina, todos médicos. Pero hay alguien aquí en las clases que me diga, en su familia, que cada uno de los miembros de su familia tenga una diferente actividad laboral. ¿Ah? Son familia porque provienen del mismo ancestro, padre y madre, y a su vez de abuelos. Compartieron el mismo DNA, físicamente se parecen, tienen el mismo apellido. Tienen incluso el mismo color de cabello y de ojos y de piel. Pero funcionalmente trabajan haciendo diferentes actividades. Es decir, la filogenia no impide que una secuencia pueda cambiar sus actividades funcionales. Bueno, vamos a ver si podemos dar algún ejemplo con la clase, ¿no? Muy bien, alguien que en su familia tengan diferentes actividades, ¿no? Claro, quiero un ejemplo, ya sea de
la familia de su mamá, por ejemplo, y entonces que me diga, no sé, mi tía hace esto, la otra tía hace otra cosa, el tío hace no sé qué. Si quiero ejemplos. Muy bien, dice Elizabeth. Su papá es ingeniero, su mamá se dedica a empresas y Elizabeth pues está estudiando medicina, 3 actividades diferentes. Mismo background genómico y a lo mejor comparten colores de piel, etc. Comparten estructura física, que eso es importante para estos. Todos estos comparten las características físicas del RNA, adenina, uracilo, citosina, guanina. Comparten la característica de ser monocatenarios, muy bien. Pero lo que no comparten es la función. Entonces ya vimos que las funciones entre uno y otro son muy diferentes. Ahí dice Francisco, su mamá es enfermera y su tía es cocinera y su tío es contador y el otro tío es Mini. Dice, y el otro es comerciante y ahí tenemos, ¿qué era el de Mini? ¿O qué dice ahí? Ah, dice, ni estudia ni trabaja, o sea, está independiente, es como freelance, ¿no? Entonces, ahí tenemos diferentes actividades. Nuevamente, ¿impidió que fueran el mismo background genético? No. No hay nada que a partir del mismo background genético, como en este caso, realicen actividades completamente diferentes. Muy bien, ahí dice maestra, antropólogo, ingeniero, licenciatura en comunicación, también completamente diferentes. Dice ingeniería, es físico-matemáticas y medicina, 3 diferentes. Muy bien. Entonces ya entendimos que a pesar de ser la misma filogenia, los términos que escribimos en el pizarrón, la misma filogenia, ¿verdad? Que evolutivamente vinieron del mismo background genético, actividades físicas diferentes. Ahora, en el ejemplo de Edwin me mencionó las polimerasas, porque de las polimerasas, entonces aquí lo voy a poner rápidamente en el pizarrón porque ya nos quedan pocos minutos. Entonces, las polimerasas cumplen este requisito, son secuencias similares. Pero las polimerasas tengo polimerasa 1, 2 y 3 para DNA. Y aquí entonces pongo DNA. Pero también tengo polimerasas 1, alfa, beta, que son para RNA. Y cada una tiene una función diferente, porque aunque tengo 3 polimerasas para DNA, ¿verdad? Más unas cuantas artificiales, ¿verdad? Tengo más polimerasas. Aunque tengo el mismo nombre, ¿verdad? Como en este dijimos, tiene el mismo apellido, y todas se llaman polimerasas, pero lo que cambia, como en los ribosomas, era el número, ¿no? Y cada uno de estos números hace una función diferente. No todas las polimerasas hacen lo mismo. Entonces, ese sería como el ejemplo que Edwin proporcionó. Genes que filogenéticamente son igual, que conllevan el mismo nombre, que provienen del mismo origen, pero que al final tienen una función muy específica diferente. Entonces fue un buen ejemplo de Edwin. Muy bien. El día de mañana entonces vamos a acabar de revisar familias multigénicas. Entonces van a entrar a buscar qué dicen las literaturas cuando escriben la palabra multigénicas. Y nuevamente vamos a tratar de buscar un ejemplo. Si pueden, para el día de mañana, en el ejemplo, decir, encontré este ser, pónganme una foto para que podamos compartir la foto donde se vea que es una multigénica. Vamos a ver si podemos hacer eso para mañana para tratar de enriquecer la clase con un poquito de imágenes que ustedes me puedan compartir. Yo ahí tengo unas, pero quiero ver si ustedes consiguen algo diferente. Muy bien, entonces, si queda alguna duda, rápidamente escríbanla en su libreta, ¿verdad? O en su Word que vamos siguiendo la clase. Déjenme, estoy buscando mi lista, comparto la pantalla para que vean que se asienten sus participaciones y su asistencia.
Muy bien, me regreso aquí. Voy a ir a la asistencia. Aquí está. Muy bien. Y vamos a empezar de arriba para abajo. Correcto. Montserrat Agüero. Ok, correcto. Daniela. Diana. Alan. Ah, ok, muy bien. Ángel. Muy bien. Anaid, ya contestó. Aramis. María. María. Isaac Sebastián. Miriam. Sara Edith. Elizabeth. Ingrid. Ricardo. Elliot. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Muy bien. Camila ya contestó. Francisco. Emanuel. Edwin. Miranda. Sheila. Lorena. Arturo. Gonzalo. Saraí. José. Saray. Alexis. María. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Nori. Oscar. Gerardo. Neftalí. Neftalí. Ahí está, muy bien. Listo, nos vemos mañana. Amaru. ¿Cómo se apellida Amaru? A ver, me regreso a checar. ¿Es Celis? Ah, sí, ahí está. Celis Sánchez. Maricelis. Celis Sánchez. Muy bien, listo. Doctora, disculpe, Dime. ya hablé con el jefe de grupo de Ajá. lo del trabajo. Una disculpa. El que No, no hay está mal problema. es Ajá. el que está mal es el que yo subí, el de Juan Pablo Solís. Juan Bueno, Pablo. ya aquí le está, yo también en el Bueno, chat le está comentando. muy bien, entonces dame un segundito para que lo ponga en mi libreta y no se me vaya a olvidar. Entonces, el que está mal es el Es que el mío. dice Juan Pablo Solís. Sí, ¿Y quién una es el que sí disculpa, está doctora. bien? ¿Quién es el que El sí de está bien? Montserrat, el Montserrat, de ¿qué? Montserrat Hernández de Julián. Hernández. Si es que hay dos Monses aquí. Montserrat Hernández de Ujú, Julián. ujú. ¿Y qué Y está número en de el chat, equipo son? el ¿Qué 8. número? El 8, perfecto. Ah, mira, ya vi que ya me lo escribieron. Muy bien, ya me puse la nota. No hay problema. Nada más que si se equivocan cuando estén subiendo algo, entonces ya nada más siempre me ponen una nota para que no haya confusión. Entonces no hay Sí, es problema. que me ha estado fallando un poco el internet y por Ah, equivocación pues la subí. no hay Gracias, problema. doctora, que pase buena Muy bien, tarde. igualmente.